Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de cómo se organiza y comporta la materia. Seguramente habrán preguntado alguna vez cómo está formado internamente los diferentes objetos que nos rodean, tanto en la naturaleza como en el hogar, en la sala de clases. Supongo que todos nos hemos preguntado alguna vez de qué estará hecho la cama, las zapatillas, pero internamente muy en lo microscópico. Pero antes de profundizar en eso, vamos a recordar algunos conceptos que nos van a ayudar en este proceso. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene masa y tiene volumen, es decir, que ocupa un lugar en el espacio. Esto implica que prácticamente todo lo que nos rodea, desde nuestro propio cuerpo hasta el oxígeno del aire que respiramos, es materia. De hecho, aquí en la Tierra no hay espacios vacíos. Solamente en el espacio se puede encontrar, por decirlo así, el vacío, que sería la nada. Desde la antigüedad, entonces, el ser humano ha intentado saber cómo es la materia en su interior. Y fue así que en el siglo IV a.C., el filósofo que está aquí, que es Demócrito, postuló por primera vez que la materia debía estar formada por unas partículas. ¿Y qué es una partícula? Es una porción muy reducida de la materia. Esta idea, junto con otras que pudieron aprobarse posteriormente, se llaman hoy en día el modelo corpuscular de la materia, que tiene 4 postulados. El modelo corpuscular. El primer postulado es que la materia está constituida por pequeñas partículas. El segundo es las partículas se encuentran en constante movimiento, o sea que además de que está compuesto por pequeñas partículas, estas partículas se están moviendo continuamente. Las partículas se encuentran unidas por fuerza de atracción. Y entre las partículas hay espacios vacíos donde no hay materia. O sea, toda la materia, desde lo sólido, lo líquido y lo gaseoso, está compuesta por estos 4 postulados. Respecto de las partículas, está constituido por partículas, estas partículas se están moviendo, estas partículas no están independientes de otras, sino que éstas se atraen entre sí, y además dentro de estos pequeños espacios diminutos, ínfimos, podemos encontrar que no hay materia. Y vamos a ver los estados de la materia. ¿Cómo es la materia que nosotros podemos ver día a día? Primero tenemos la materia sólida. Los sólidos son partículas que están unidas por una gran fuerza de atracción. Las partículas están ordenadas en posiciones fijas. Las partículas solo vibran o rotan en posiciones, no se desplazan, y lo podemos ver aquí. Tienen forma y volúmenes definidos y no se comprimen ni fluyen. Ejemplo de eso tenemos muchos. La silla, la mesa. De hecho, nuestro propio cuerpo también puede ser sólido. También tenemos espacio como materia líquida en nuestro cuerpo. Pero el sólido es generalmente muy compacto, a nivel de partículas es muy rígido, y como dice ahí, donde no tienen tanto espacio, las partículas van a vibrar o rotar en sus posiciones, pero aún así se están moviendo. Eso es súper importante de recordar, porque en el modelo corpuscular vemos que todas las materias están en constante movimiento. El líquido, entonces, las partículas están unidas por fuerza de atracción de mediana intensidad. Las partículas están más separadas que en el estado sólido. Las partículas vibran y se desplazan. Tienen formas variables y volúmenes definidos. Se adaptan a la forma del recipiente que los contiene y pueden fluir con facilidad. Por ejemplo, tenemos el ejemplo clásico del agua, que es un líquido, que si lo ponemos en un vaso, adopta la forma del vaso. Si lo ponemos en una botella, adopta la forma de la botella. También tenemos otros líquidos como lo son las bebidas gaseosas,
y bueno, diferentes materiales que se comportan de forma líquida. Y por último tenemos la materia gaseosa, que en realidad esta la materia gaseosa es la que más nos cuesta asociar como materia, porque muchas veces no la vemos. Las partículas están unidas por fuerzas muy débiles de atracción. Aún así, tienen atracción. Las partículas están muy separadas entre sí. Las partículas vibran y se desplazan con gran facilidad ocupando un mayor espacio. No tienen forma ni volúmenes propios. Se adaptan a la forma del recipiente que los contienen y pueden fluir y comprimirse con facilidad. El líquido está como en una etapa intermedia, porque tiene algunas similitudes con los sólidos, pero más con los gaseosos, pero aún así tiene menor movimiento, y ya el gaseoso tiene un movimiento, como lo vemos aquí en esta imagen, un movimiento mayor de las partículas. Es por eso que nosotros no podemos tocar generalmente los gases a menos que estén comprimidos en un recipiente, por ejemplo en un globo. Cuando tenemos el globo podemos como sentir la presión del aire. O sea, ahí nos damos cuenta que dentro del globo hay algo, hay materia, que obviamente aparentemente nosotros no la podemos ver, pero sí podemos sentir. Entonces también nos damos cuenta que el aire, a pesar que nosotros no lo podemos sentir quizás cuando estamos en movimientos lentos, pero en realidad también lo sentimos cuando vamos en bicicleta, por ejemplo, el aire choca y nos pega, o cuando hay una gran ventisca podemos ver cómo el aire mueve las hojas. Incluso nos podemos dar cuenta de un ejemplo muy cercano como lo fue el tornado que salió en las noticias, que ya cuando el viento agarra una fuerza mayor puede generar también varios destrozos. Entonces también podemos entenderlo como una materia, a pesar de que generalmente no lo veamos. Ya aquí donde tenemos los cambios de estados. La materia va a sufrir diferentes tipos de cambios de estados. Al tender la ropa mojada, por ejemplo, al sol, durante un día caluroso, podemos observar que transcurrido un tiempo, ésta se encuentra completamente seca. Es decir, el agua que estaba en estado líquido por acción de la radiación solar pasó al estado gaseoso. Lo anterior corresponde a un cambio de estado de la materia, que es lo que vamos a ver en esta diapo. Los cambios de estado son los cambios físicos más importantes que ocurren en la naturaleza. Cuando una sustancia cambia de estado, experimenta solo una transformación física, es decir, varía su aspecto, pero continúa siendo la misma sustancia. O sea, por ejemplo, cuando nosotros tenemos agua, que es H2O, la transformamos en hielo, va a seguir siendo H2O, solamente que va a pasar de un estado líquido a un estado sólido. Los cambios de estado se producen por absorción o liberación de energía térmica. Y vamos a verlos todos de a uno. Tenemos el primero, que es la fusión, y lo podemos ver aquí. La fusión es el cambio de estado desde sólido a líquido. En el cambio desde el estado de sólido al estado de líquido, este cambio ocurre a una temperatura específica para cada sustancia sólida llamada punto de fusión. Para que un sólido pase a estado líquido es necesario que absorba energía térmica, de modo que sus partículas aumenten su energía cinética y cambien de estado. Cada sólido, o sea, el hielo, por ejemplo, que tenemos el ejemplo acá, para pasar al líquido va a necesitar absorber energía. ¿Para qué? Para que sus partículas pasen de estar de forma rígida a estar de manera líquida, que es un poco más fluida. Pero cada objeto necesita un punto de fusión, o sea, si es que por ejemplo el hielo, su punto de fusión es ejemplo 36 grados Celsius, hay otros objetos que van a necesitar mayor cantidad de temperatura y de energía para pasar al líquido. Luego tenemos la vaporización, que es de líquido, aquí está, de líquido a gaseoso. Es el cambio de estado
como dije, de líquido a gaseoso, y este puede ocurrir mediante una evaporación o una ebullición. Entonces, en la vaporización vamos a tener dos que las vamos a detallar. Que son, perdón, la evaporación o la ebullición. La evaporación ocurre cuando la temperatura solo afecta a aquellas partículas situadas en la superficie del líquido. En tanto, la ebullición ocurre a una temperatura específica llamada punto de ebullición y es una gran agitación de partículas. Generalmente lo que nosotros vamos a llamar evaporación es cuando hierve la tetera, que en realidad es lo primero que las primeras partículas se van a evaporar, va a sonar la tetera y nosotros vamos a apagarla. El punto de ebullición es cuando todo el líquido que está en la tetera pasa rápidamente a forma de gas. Pero para eso se necesita una temperatura mucho más alta, que pase toda esa materia desde líquido a gaseoso. Luego vamos a tener la condensación. La condensación entonces tenemos que es de gaseoso a líquido. Es el proceso inverso a la vaporización, es decir, el cambio de estado gaseoso a líquido. Esta transformación sucede cuando las partículas de un gas pierden energía cinética y no logran vencer su fuerza de atracción, lo que provoca que se acerquen hasta formar pequeñas gotas. La cuarta es la solidificación, que la tenemos acá, de líquido a sólido. Es el proceso inverso a la fusión, es decir, el cambio desde el estado líquido al sólido, y va a pasar también por que se va a perder energía y luego las partículas van a volver al estado sólido. Y las últimas son la sublimación progresiva o volatización, y vamos a tener la sublimación regresiva. La sublimación progresiva es de sólido a gaseoso. Es el paso directo desde el estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. O sea, no vamos a tener este proceso. Esto se experimenta solo en algunas sustancias, por ejemplo, la naftalina o el yodo. La naftalina es un material que se le pone a las ropas para que no se la coman las polillas, y esta va a pasar de sólido a gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Y la sublimación inversa es el estado gaseoso al sólido, sin pasar por el estado líquido, por ejemplo, cuando se enfría el yodo. Y como último materia que vamos a ver en esta clase es la importancia de saber cuál es la diferencia del calor y la temperatura. ¿Son estas lo mismo? ¿Las utilizamos para lo mismo? En nuestra vida cotidiana es muy frecuente que escuchemos las expresiones ¿qué calor hace?, por ejemplo, o hace frío, pensando que es una temperatura anunciada en la televisión, por ejemplo. Pero calor y temperatura no son lo mismo. La temperatura es proporcional a la energía cinética de las partículas que componen la materia. Se mide con un instrumento llamado termómetro, que nos va a expresar en grados Celsius. Aquí en Chile nosotros utilizamos la medida de grados Celsius. El calor, en tanto, que está aquí, es la energía que se transfiere entre dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. ¿Y cómo se transmite el calor? ¿Cómo se transmite esta energía calórica? Vamos a tener la convección, la conducción y la radiación. La conducción, que está aquí, es la transferencia de calor entre dos cuerpos que están en contacto. Se encuentran a distintas temperaturas. En este proceso se aplica calor a una parte de un cuerpo que está a menor temperatura.
el que a su vez lo transmite al resto del cuerpo propagándose por completo. Por ejemplo, en el ejemplo vamos a tener que la olla en sí, el recipiente está a mayor temperatura, el mango está a una temperatura menor, pero si nosotros tocamos el mango, cuando lo toquemos va a estar a una temperatura muy elevada. Entonces la conducción es solamente el traspaso de calor de un objeto cuando se están tocando. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando nosotros tocamos la estufa. Nos entregó el calor por conducción. Y nosotros sacamos la mano porque obviamente está a una temperatura tan elevada, sus partículas se están moviendo tan rápido que nos genera un dolor, obviamente, a lo que nosotros comúnmente llamamos que está caliente. También tenemos, otro ejemplo súper simple es cuando tomamos tecito, tomamos algo que está a una temperatura muy elevada, ponemos la cuchara y como esta está en contacto con el elemento que está a mayor temperatura, la cuchara que está a una temperatura inferior, aún así se va a elevar su temperatura. La siguiente es la radiación. La radiación es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas. A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no requiere un material para propagarse. Aquí el ejemplo que tenemos es el fuego con la olla. Aquí está mal este ejemplo porque se ve como que están tocándose, pero lo que nosotros vemos en la cocina es que no se toca. La llama no toca el recipiente, por lo tanto es el medio, el aire, el espacio que se genera ahí, lo que por ondas electromagnéticas va a calentar la olla. Y otro ejemplo que es muy muy común es el sol. El sol nos transmite radiación nos transmite el calor por radiación. A través del aire y a través del espacio no hay absolutamente nada. Nos transmite su energía calórica a través solo de ondas electromagnéticas. No nos toca, no necesitamos conducción para que el sol nos entregue calor, sino que solo por ondas electromagnéticas. Y tenemos la convección, que la convección se reconoce en sustancias líquidas y gaseosas. Y esto es cuando aumenta la temperatura de un líquido o de un gas contenido en un recipiente. Las primeras partículas en calentarse son las que se ubican en el fondo, o sea, las que van a estar en contacto más cercano en este caso, el fuego, o con lo que va a propagar el calor. Las que se separan y pierden densidad, lo que las hace subir, o sea, las partículas que van a estar más abajo van a recibir el calor, se van a elevar su temperatura y van a subir, se van a desplazar desde abajo que estaban hacia arriba. Al llegar a la parte superior van a desplazar a las que estaban arriba, el agua que estaba arriba entonces va a bajar, lo que hace que desciendan a la zona de mayor temperatura donde el ciclo se repite. Esta transferencia de calor origina un movimiento circular llamado corriente de convección. Si nosotros viéramos cómo se está calentando el agua, veríamos todo el rato este movimiento. De abajo, las partículas de agua que están abajo van a estar a elevadas temperaturas porque van a recibir mucha energía calórica. Estas van a subir y cuando suban, las que estaban arriba se van a desplazar hacia abajo. Y así se va a generar una corriente. Bueno chicos, espero que todo haya quedado claro. Cualquier duda me la realizan y nos vemos o nos escuchamos en la próxima clase.